Hoy vamos a estar viendo el tema peleando con Dios y creo que va a ser de mucha bendición. También queremos bendecir la vida de nuestra hermanita Angelina, que siempre fielmente también se conecta para recibir la bendición de Dios, ¿verdad? Y seguir creciendo también en el conocimiento de Dios. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el tema de esta noche y se llama Peleando con Dios. Así que antes que nada quiero introducirte a este tema para que tú sepas de qué es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Fíjate que Jacob, él estaba regresando a su tierra, a Beerseba, después de haber huido de su hermano Esaú, y ya habían transcurrido 20 años cuando él estuvo con su suegro Labán, que te recuerdas tú, que él pues amaba a Raquel, pero Labán le hizo trampa y le metió a Lea y total que lo hizo trabajar mucho tiempo más de lo que habían pactado. Pero también Jacob hizo muchas cosas que no estuvieron bien, pero él regresaba ahora prosperado, regresaba con mucha riqueza, porque Dios le había dicho que tenía que regresar, fíjate bien, y porque de alguna manera Dios le había dado muchas promesas a él. Sin embargo, vemos que Jacob cumple con el mandato de Dios de regresar, pero en el camino iba cuando le llegan malas noticias. Las malas noticias era que adelante estaba su hermano Esaú, que había jurado matarlo y que estaba esperándolo con 400 hombres armados. Y Jacob no tenía ejército. Y ya sabes que cuando vienen las malas noticias, pues como hombres, como humanos, pues nos afligimos, nos preocupamos. Y entonces aquí vemos que Jacob empezó a dudar, empezó a temer, el miedo se apoderó de él. Tan así que empezó a darle una solución a través de sus propias fuerzas a este gran problema y se olvidó básicamente de todas las promesas que Dios le había dado y que Dios obviamente estaba con él. Y así es como se inicia esta historia tan preciosa y que de alguna manera Dios nos va a hablar y va a bendecir nuestras vidas. Entonces, quiero que vayamos ahí a Génesis 32 y dice así la palabra de Dios: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Muy bien, aquí lo que tenemos es algo bien precioso, bien lindo. ¿Por qué? Porque te identifica a ti, te identifica a mí y a todas las personas con respecto a Dios. Primero te quiero decir que Jacob representa a la naturaleza humana. Te representa a ti cuando no conocíamos a Dios. Fíjate bien. Pero también Jacob representa a aquellos cristianos que ya conocen a Dios,
aquellos cristianos, aquellos hijos de Dios que han tenido relación con Dios, tienen promesas de Dios, Dios les ha hablado, Dios los ha ministrado, Dios los ha fortalecido en algunas ocasiones, han visto la mano de Dios en sus vidas. Sin embargo, cuando vienen situaciones difíciles, cuando vienen situaciones complicadas, muchos cristianos, al igual que Jacob, empiezan a dudar, empiezan a tener temor, miedo, aflicción, angustia, y quizás empiezan a quererle darle solución a estos problemas a través de sus propias fuerzas. Fíjate que Jacob, lo que significa el nombre de él es engañador, es usurpador. Fíjate, quiere decir falso. Y aquí nosotros vemos que, para no ir tan lejos, hoy a través de esta coyuntura mundial del COVID-19, hay mucha iglesia, hay muchos cristianos, fíjate bien, que están en una situación de aflicción, de angustia, y quizás queriéndole dar algunas soluciones humanas a esta situación. Yo no te estoy diciendo que no te cuides, debemos de ser cuidadosos, debemos de cumplir con todas las normas sanitarias, nosotros debemos de ser responsables con nuestra salud. Yo ya te he enseñado y te he dicho muchas veces que es nuestra responsabilidad, nuestra salud. Obviamente, si llegamos a enfermar, entonces acudimos a Dios, porque Él es el responsable de sanarnos si enfermamos. Pero yo te he dicho que tampoco tenemos que tentar a Dios. Como quien dice, vamos a andar haciendo ahí las cosas irresponsablemente. Definitivamente no estoy diciendo eso. Pero sí te estoy diciendo que algún sector de la iglesia, a través de esta situación, ha caído en pánico, ha caído en angustia, ha caído en miedo, y es el extremo el que yo te estoy diciendo hoy. Y entonces, Jacob estaba ahorita en una situación bien complicada, bien difícil. Él ya había conocido a Dios, ya había hecho pacto con Dios, él ya conocía las promesas de Dios al igual que tú. Pero lastimosamente, fíjate bien, se entera de que hay 400 hombres armados delante de él, y él lleva y está regresando por palabra de Dios, por mandato de Dios, a ese lugar. Y muchas veces viene la frustración a nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces obedeciendo vemos que las cosas se nos complican. Así como Jacob, él estaba obedeciendo una orden de Dios y pareciera ser de que él iba como confiado, pero no cabe duda que Dios quería de alguna forma llevarlo a otra dimensión, quería llevarlo a otro nivel. Recuérdate que Dios siempre está intentando, en el tiempo que nosotros estemos en esta vida y en este cuerpo, llevarnos de gloria en gloria. Siempre está Él llevándonos a parecernos más a su Hijo, siempre está perfeccionándonos, siempre está madurando tu carácter, siempre está trabajando, Él siempre está obrando en ti, y Él va a aprovechar todas las circunstancias, fíjate bien, hasta aún las que el diablo ha querido poner de tropiezo, de cortapisas. Bueno, todo eso lo va a utilizar Dios para bendecirte. Por eso es que la palabra de Dios dice que para ti, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero muchas veces en medio del fuego, en medio de la dificultad, muchas veces tenemos la tentación de querer darle solución a nuestros problemas. Entonces aquí Jacob empieza a darle solución a este problema a través de sus propias fuerzas, a través de su propia mente, a través de su naturaleza humana. Y fíjate que hace algo tan incomprensible. Manda a su familia, fíjate bien, a que se dividan en dos, pero los manda adelante de él. Y lo que está haciendo es básicamente tratando de, vamos a decirlo así, protegerse así. Y la mentalidad de él era: si atacan a una de mis mujeres con sus hijos, entonces la otra puede huir. Lo que no sabía era a cuál de las dos iban a atacar primero. Pero
lo que nos dice todo esto es de que cuando estamos en situación de aflicción, cuando estamos en situación de angustia, cuando hay miedo, nosotros tomamos las decisiones más erradas, más equivocadas. Cuando nosotros estamos sometidos a situaciones difíciles, fíjate bien, nosotros no actuamos correctamente y muchas veces solo estamos viendo cómo solucionamos esto sin contar con la ayuda de Dios. Aquí vemos que él no estaba muy confiado en lo que Dios le había dicho. Ya tenía palabra de Dios, ya tenía promesa de Dios, ya tenía pactos, pero él no estaba confiando mucho en eso. ¿Eso qué quiere decir? Dios lo quería llevar a otro nivel. Entonces, viene Dios y tiene un encuentro con él. Hay un varón que se le presenta a él. Esto representa al Señor Jesús. Fíjate bien. Por eso es tan importante que todos nosotros podamos tener un encuentro personal con Cristo. Que nosotros todos podamos tener un encuentro personal con Él. ¿Para qué? Para que nuestra naturaleza sea cambiada. Cada vez que nosotros tenemos un encuentro con Cristo, nosotros, tú no te puedes quedar igual. No puedes tú salir de la presencia de Dios igual. Cada vez que nosotros nos encontramos cara a cara con Cristo, nosotros siempre vamos a salir con un mayor peso de gloria. Siempre vamos a seguir siendo transformados. Nosotros necesitamos constantemente estar yendo a la presencia de Dios, porque es ahí donde nosotros somos perfeccionados, somos renovados, donde tú eres transformado a la imagen de Él. Por eso es tan importante que aunque ya seamos cristianos y ya hayamos tenido un encuentro personal, nosotros debemos ¿de qué? De continuar yendo a ese lugar para encontrarnos cara a cara con Él. Entonces, aquí vemos que hay un varón que representa a Cristo que confronta a Jacob. Fíjate bien. Por eso es que le puse el nombre a este tema, peleando con Dios. ¿Por qué? Porque aquí el nombre de Jacob está siendo confrontado. ¿Por qué? Porque ya te dije que Jacob lo que representa es nuestra naturaleza humana. Lo que representa es nuestra carne. Lo que representa es nuestro viejo hombre. Lo que representa es aquellos cristianos que cuando están en dificultad acuden a sus propias fuerzas. Y entonces, cuando nosotros estamos en ese modo de carne, cuando nosotros estamos en ese modo de viejo hombre, cuando nosotros estamos en ese modo de hombre natural, lo que sucede es que Dios viene y nos confronta. Viene Dios y tiene que arreglar esa situación con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios, tú como un hijo de Dios, no puedes seguir actuando, no puedes seguir pensando, no puedes seguir sintiendo como un hombre natural, como un hombre que no conoce a Cristo. Más cuando tú ya eres un ministro, ya eres un sacerdote, cuando tú tienes un pacto con tu Dios, cuando tú sabes que Dios te ha dado promesas a ti, cuando Dios te ha hablado a ti, pero ciertamente nosotros siempre vamos a estar sometidos a las tormentas, a las aflicciones, a las dificultades, pero es ahí donde Dios nos ha estado hablando, nos ha estado preparando. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos confiando en Él. Pero aquí tenemos a Jacob, como te decía, que representa a todos aquellos que en tiempos de aflicción nos apagamos, nos acobardamos. En tiempos de dificultad viene el temor, la duda. Y entonces ahí es donde Dios viene y confronta esa área. Y entonces este hombre viene y pelea contra esa naturaleza. Y lo que sucede aquí es que Jacob, fíjate bien, es vencido en cuanto a esa naturaleza. Aunque aquí dice que has peleado contra el hombre y contra Dios y has vencido, a lo que se está refiriendo ahí realmente, porque
obviamente un hombre, y menos un hombre natural, no puede vencer a Dios. Y en el transcurso de la historia se ve que solamente tocó con su mano el costado y se descoyuntó su pierna. ¿Eso qué quiere decir? De que si Dios hubiera querido, lo hubiera partido en dos desde el principio, pero Dios tiene mucha paciencia, fíjate bien, contigo y conmigo. Dios tiene mucha misericordia. Dios, los pensamientos de bien que Él tiene, Él los quiere realizar, fíjate bien, con mucha paciencia. Y por eso fue que se llevó toda la noche, ¿ya? Y lo que Él no quiere es destruirnos, sino que al contrario, lo que Él quiere es que nosotros nos quebrantemos ante su presencia, que nosotros podamos reconocer nuestras debilidades, que nosotros podamos entender que necesitamos de Él, que no somos autosuficientes, que nosotros no vamos a poder solucionar nuestros problemas con nuestra forma de pensar o con nuestros propios recursos. Lo que Dios está esperando es que nosotros vengamos y que podamos entender que las cosas solamente las podemos solucionar con la ayuda de Él. Entonces, aquí Jacob es transformado, es renovado, fíjate bien, y Dios lo bendice dándole un nuevo nombre. Ahora le dice, tu nombre ya no será Jacob, que quiere decir falso, que quiere decir suplantador, impostor, tramposo, sino que tu nombre será ahora ¿qué? Israel, que quiere decir príncipe de Dios. ¿Sabe qué fue lo que sucedió ahí? No solamente un nombre, un cambio de nombre, sino que lo que está sucediendo ahí es realmente un cambio de carácter, un cambio de naturaleza, y es lo mismo que sucedió una vez cuando tú te encontraste cara a cara con Cristo y naciste de nuevo. A ti se te dio un nuevo nombre. Tú ahora en Cristo tienes un nuevo nombre. Tú ahora eres hijo de Dios, hija de Dios. Y aquí es en donde tú tienes que comprender que lo que sucedió aquí fue que esa naturaleza humana fue transformada ahora a una naturaleza divina. Esa carne, ese hombre que estaba confiando solamente en sus propias fuerzas, en su propia inteligencia, en sus propios recursos, ahora es doblegado, fíjate bien, ahora él reconoce que es con la ayuda de Dios que puede vencer. Y ahí es donde viene la confianza en Dios, y solamente a través de la fe nosotros podemos agradar a Dios. Y ahora recibe un nuevo nombre. Dios ahora hace una transformación en este hombre a tal punto que él empieza ahora, fíjate bien, con una nueva vida. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, obviamente si tú sigues leyendo toda la historia, te vas a dar cuenta cómo Esaú después lo recibe bien a él. Pero quiero solamente mencionarte algo y por qué también Jacob representa a aquellos cristianos que en tiempos de dificultad dudan. Fíjate que en la Biblia, cuando tú encuentras el nombre de Jacob, cuando se refiere al pueblo de Israel, siempre lo vas a encontrar cuando el pueblo de Israel se volvía a los dioses. Cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, se apartaba de Dios, apartaba su mirada de Dios. Y cuando tú lo encuentras con el nombre de Israel, era cuando el pueblo de Dios estaba consagrado para Dios, le estaba sirviendo, estaban cumpliendo con la ley, estaban bien portaditos, vamos a decirlo así. Y precisamente por eso es que esta historia nos dice que Jacob representa nuestra parte humana, pero Israel representa tu naturaleza divina. Y aquí es donde muchos cristianos muchas veces optan más por andar en la carne, que es como la naturaleza de Jacob, que significa que queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que nos parece,
Queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Estamos viendo las cosas temporales, estamos viendo las cosas naturales. Nuestra mirada está puesta en las cosas de aquí abajo. Pero cuando nosotros andamos en modo Jacob o en modo carne, es cuando Dios viene y trata con nosotros. Es cuando Dios viene y dice, no, por ahí no es. Así no son las cosas, y precisamente pues que nosotros tenemos un Padre bueno, tenemos un Padre misericordioso que cuando hay necesidad de que se nos tenga que disciplinar, pues se nos va a disciplinar. ¿Por qué? Porque debemos de caminar por el lado correcto, que es nuestra naturaleza divina. Y aquí es en donde nosotros debemos de comprender que es a través de vivir por el Espíritu que nosotros podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la carne no puede agradar a Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos optamos más en andar como la carne que andar en el Espíritu. Entonces, hay cristianos en modo Jacob, por decirlo así. Pero Dios quiere que nosotros seamos ese Israel. Por eso, como te decía, cada vez que en la Biblia se menciona a Jacob como pueblo, es porque estaban haciendo las cosas mal, de forma terrenal, conforme a la carne. Pero si tú ves cuando es mencionado como Israel, es porque ellos estaban agradando a Dios. Y así ocurre justamente contigo. Debemos de comprender que Dios va a confrontarnos siempre. Dios va a llamarnos la atención. Dios va a tener que tratar con nuestra carne, con ese viejo hombre, fíjate bien. ¿Para qué? Para que nosotros terminemos de comprender que nuestra confianza, que tú debes de estar confiando plenamente en Dios, que tu vida está en las manos de Dios, tus finanzas, todo está en las manos de Dios, y debes de creer, fíjate bien, que aunque nuestros ojos vean que la situación se está poniendo difícil, complicada, que así como con él habían 400 hombres armados esperando por él, bueno, por eso es que nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo, por eso es que tú tienes el Espíritu Santo, por eso es de que el Señor te cambió el nombre a ti y te dice, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, para que tu confianza esté puesto en Él, sabiendo, fíjate bien, que Él no va a permitir que venga nada sobrehumano, nada que tú no puedas soportar, nada que te pueda partir, nada que te pueda destruir, y que tú puedas depositar tu confianza plenamente en Él. Y entonces vemos aquí que a Jacob le fue cambiado el nombre. ¿Por qué? Porque se le dio otro carácter ahora. Ahora él iba a ser una persona distinta, diferente. Y en el verso 29 dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Bueno, déjame decirte que cuando nosotros nos encontramos cara a cara con Dios siempre, bueno, nosotros siempre vamos a recibir bendición. Nosotros no podemos acercarnos a Dios creyendo que vamos a encontrar destrucción, que vamos a encontrar la espalda de Él. No, nosotros tenemos que entender que cada vez que nos acercamos a Dios con la actitud correcta, porque aquí, como te digo, este lugar es un lugar de quebrantamiento, es un lugar en donde nosotros reconocemos, fíjate bien, que necesitamos de la ayuda de Dios. Es un lugar donde reconocemos que por nuestros propios medios no vamos a llegar a ningún lado, que no somos capaces de nada, pero con la ayuda de Dios somos más que poderosos, con la ayuda de Dios somos más que vencedores. Y aquí es en donde la actitud debe de ser la correcta ante Dios, más si nos hemos equivocado, más si hemos fallado. ¿Por qué? Porque recuérdate que cuando estamos en modo carne, en modo natural, en ese modo del hombre viejo, es cuando Dios viene y nos confronta. Fíjate que una vez un hombre
hizo una escultura de un Cristo crucificado. Pero cuando tú lo mirabas, a la escultura esta no se le miraba el rostro. ¿Por qué? Porque el Cristo estaba crucificado, pero estaba con su rostro viendo para abajo. Y entonces, como siempre hay críticos ahí, le preguntó y le dijo, mira, esa escultura que tú hiciste no tiene sentido, le dijo. Porque por mucho que he estado viendo, no le puedo encontrar el rostro a Cristo. Y no sé si tú lo hiciste bien, qué apariencia tiene. Y entonces le dijo él, bueno, si tú quieres verle el rostro a Cristo, arrodíllate, porque solamente arrodillado le puedes ver el rostro a Él. Y es exactamente eso lo que nos está diciendo Dios, que la actitud nuestra debe ser la actitud correcta ante Él. Y que cuando nosotros nos presentamos ante Él debemos de llegar con Él entendiendo que le necesitamos a Él, pero también con confianza que todo está bajo las manos de Él, bajo la voluntad, bajo el gobierno de Él. ¿Por qué? Porque Dios sabe por dónde nos lleva. Dios sabe que en la mente de Él, Él tiene pensamientos de bien para ti. Pero muchas veces cuando nosotros metemos nuestras manos, fíjate bien, a querer arreglar nuestros problemas, entonces Él saca sus manos de nuestra situación. Y aquí es en donde cuando nosotros metemos nuestras manos muchas veces terminamos complicándonos más. Muchas veces terminamos arruinando las cosas más. Si ya estaban arruinadas, si ya estaban descompuestas, cuando nosotros metemos nuestras manos, la situación se complica más. ¿Por qué? Porque Dios saca las suyas. Pero llega un momento en donde nosotros tenemos que entender. Ese es el momento del quebrantamiento. Ese es el momento en donde nos postramos y queremos ver el rostro de Cristo. Es la única forma. Y ahí es en donde las cosas van a cambiar. Y ahí es en donde el Señor nos empieza ¿a qué? A bendecir para que la situación cambie. Peniel significa cara o el rostro de Dios. Y ahí, en ese lugar, es donde nosotros vamos a encontrar el rostro de Dios. A Él lo debemos de buscar en todo tiempo. Aquí tenemos una situación de aflicción. Y con esto voy a ir terminando. Sí, tenemos una situación de aflicción. Jacobo está en una situación angustiosa y quiere darle solución a eso. Lo mismo que le pudiera suceder a cualquiera quizás. Que nosotros no debemos de perder de vista que ciertamente a Dios le gusta y le agrada que le busquemos en tiempo de aflicción. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Es como que otras veces te he dicho que si un padre tiene un hijo y ese hijo necesita comer, necesita calzado, imagínate cómo este padre se ha de sentir si en lugar de pedirle calzado y de pedirle comida a él, que es su papá, le va a pedir al vecino de enfrente. Se sentiría mal el padre. Entonces, Dios como Padre, obviamente nos pide que en tiempos de aflicción le busquemos a Él. Que en tiempos de aflicción busquemos su parecer, busquemos su rostro. Porque Él está pronto para auxiliarnos. Él es nuestro pronto auxilio. Fíjate bien. Él es el que está de alguna forma para pelear por ti. Pero eso no significa que le vamos a buscar a Él, vamos a buscar su rostro, vamos a estar delante de Él solamente cuando tenemos problemas, no. Sino que debemos de estar en todo tiempo delante de Él. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros estamos delante de Él, ya sea por una situación difícil o para estar agradeciéndole, fíjate bien, porque nosotros estamos viendo todas las bendiciones de Él, Él siempre va a estar transformándonos, Él siempre va a estar llevándonos de gloria en gloria, siempre va a estar trayendo esas bendiciones nuevas, esas misericordias nuevas a nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que en todo tiempo tenemos que buscar a Dios. Y que los planes de Él son mejores planes que los tuyos o los míos. Que Él
conoce todo. Nosotros no lo conocemos todo. Él sabe mejor qué es lo que nos conviene a nosotros. La palabra de Dios dice en Romanos 8 que nosotros ni siquiera sabemos pedir como conviene, porque no sabemos qué es lo que nos conviene, pero Dios sí. Y aquí es donde tú empiezas a depositar toda tu confianza en Dios, sabiendo que Él tiene control de todo. Ahora, ya había sucedido todo eso. Y por último, en el versículo 31 dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Eso qué quiere decir? Cuando este hombre Jacob salió de la presencia de Dios, salió de aquel encuentro con Dios, salió, fíjate bien, corregido, salió disciplinado, salió quebrantado, salió en una mejor dimensión, en una mejor gloria. Cuando Jacob, fíjate bien, sale de la presencia de Dios, viene tan renovado y restaurado que las personas que están a su alrededor empiezan a notar que él ahora está caminando diferente. Obviamente que ahí lo vemos como que él está cojeando, está caminando diferente. ¿Sabes qué? Cuando nosotros salimos de la presencia de Dios, cuando nosotros hemos sido quebrantados, cuando nosotros hemos reconocido y hemos sido llevados a otro plan, fíjate bien que nuestra forma de pensar cambia, nuestra forma de hablar cambia, nuestra forma de sentir cambia, nuestra forma de caminar cambia ahora, o sea, nuestra conducta, nuestro comportamiento cambia. ¿Por qué? Porque ya no estamos en modo carne, ya no estamos como el viejo hombre, ya no somos como aquellos que éramos antes, sino que ahora, con ese nuevo nombre que Dios te ha dado de hija de Dios, de hijo de Dios, ahora tu conducta, tu comportamiento es otro. Por eso es tan importante que podamos comprender que debemos de estar llegando siempre, por aflicción, por necesidad, pero también porque tenemos un corazón agradecido y que podemos ver todas las bendiciones que Dios nos ha dado para este día. Así que solamente en la presencia de Dios nosotros podemos ser transformados de gloria en gloria. Solamente en la presencia de Dios tú puedes ser renovado y las personas que están a tu alrededor se van a dar cuenta que tú ahora caminas diferente, te comportas diferente. Y sin necesidad de que tú digas, yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo voy a la iglesia, reiteré. No, la gente se va a dar cuenta de que tú has estado en la presencia de Dios, porque ahora de tu boca salen palabras de bendición, de ánimo, de aliento, de vida. Que tus sentimientos ahora de temor, ya no es de miedo, ya no es de angustia, ya no es de cobardía, sino que es de fe, de convicción, de certeza, de seguridad, de confianza, y eso lo percibe la gente. Que ahora tu conducta ya no es para solamente procurar tu bien, y así como este hombre que mentía, que era falso, que era usurpador, ahora se van a dar cuenta de que tú estás para bendecir, tú estás para hacer el bien, tú estás para ver por las necesidades de otro. Tú ahora eres una persona que puede condolerse, que puede sufrir con aquel que sufre, y que no solamente estás viendo tu propio bien. Y aquí es en donde Dios nos lleva, fíjate bien, a que nosotros caminemos en esa nueva naturaleza, en la naturaleza divina, para que nosotros caminemos en su espíritu. Con esto quiero concluir. Dios sabe hacer mejor las cosas que nosotros. Sabe solucionar nuestros problemas mejor que nosotros. Dios sabe que todo lo que de alguna manera pueda afectarnos, Él va a volver todo eso para tu bendición. Él no va a permitir que venga algo a tu vida que tú no puedas soportar. Y por eso es que Él está pidiendo que nuestra confianza esté puesta en Él. Jacob es la tipología del hombre que no conoce a Cristo, o
los cristianos que flaquean y dudan en tiempos de aflicción. Pero cuando se encuentra cara a cara con Dios, entonces ocurre que Dios los transforma y Dios los cambia. Hoy quiero hacer una oración por si hay alguien que no ha conocido a Cristo, todavía no se ha encontrado con Él cara a cara, y hoy quiere ser bendecido, quiere ser transformado en una nueva naturaleza, quiere dejar de andar según la carne, según el hombre viejo, para empezar a contar con la ayuda de Dios. O si tú has sido un cristiano que te has apartado, te has alejado, has dejado de confiar en Dios, has dudado quizás, pero hoy quieres tener un encuentro cara a cara con tu Dios para que Él te lleve a otra gloria, a otra dimensión. Quiero que repitas conmigo esta oración. Repite conmigo: amante Padre, en esta hora vengo ante tu presencia, ante tu altar, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que tu Espíritu Santo venga hoy sobre mi vida y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ayúdame con tu Espíritu Santo a vivir lo que me resta de vida de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén. Muy bien, si tú hiciste esta oración, déjame decirte que el Señor, así como sucedió con Jacob, ahora Él sale restaurado, renovado. Él sale en otra dimensión de la presencia de Dios. Y también quiero orar por tu familia, quiero orar por todos ustedes. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que darle gracias a Dios, tenemos que ver todas las bendiciones, sino que también debemos de encomendarnos a Él para que Él nos libre y Él nos guarde de todo mal y siga cubriéndonos con su mano de poder.